Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy es jueves 2 de mayo del año en curso 2024 y continuamos desarrollando esta hermosa serie titulada Principios de vida que nos ayudan a vivir, y estamos en la obediencia, un principio fundamental. Y venimos desarrollando precisamente lo que tiene que ver con la vida de esa persona, de ese hombre, de ese molde, modelo y ejemplo, de aquel que propuso, de aquel que fue propositivo, que entregó su vida, no para que quedara simplemente en un recuerdo y ya no más, no, como muchas cosas que se hacen, como muchos seres humanos que simplemente como dicen por ahí, por robar pantalla, quieren hacer cosas buenas, pero una vez se mueren ya quedan en el olvido. No, así no fue la vida del Señor Jesucristo. Pues mira, estamos en el año 2024, Él fue el que partió la historia en dos. Esa es la vida que Él tiene, 2024 años, y todavía está el testimonio vivo, absolutamente vivo de Él, dándose a conocer para que todos aquellos que todavía no han accedido, por cualquier razón que sea, todavía lo conozcan. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, por eso es que seguimos hablando de Él, de la obediencia de Él tan maravillosamente. Entonces, habíamos quedado en que Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Sobre Filipenses 2, 5, 12, en el texto número 8, te das cuenta el grado tan importante, tan grande que Él a nosotros nos dejó, el testimonio de vida, bendito sea el Señor. Ahora, cosas más grandes que las que Él hizo, nos dejó como testimonio también que podemos hacer. Por supuesto que podemos hacerlas. Si Él lo dice es porque es verdad. Si él lo dejó en el manual de vida es porque es verdad y no hay que generar duda alguna. Ahora, tú te podrás preguntar, bueno, ¿y entonces qué sucede? Que esas cosas ya no se ven. No se ven, no porque no se puedan dar, sino más bien por la condición actualmente del ser humano. Tú ves que el ser humano hoy en día, cada día antes, en vez de que el ser humano entienda que debe reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, antes lo que hacen es que se apartan. Tú ves cómo, por ejemplo, las profecías del Señor Jesucristo, cuando Él dijo y peleará nación contra nación, reino contra reino, ¿cierto? Pero dijo que eso no era el fin. Eso es lo que estamos viviendo hace mucho tiempo y cada día es más notable. Pero mira, y todo eso lo que dice es que antes, que fruto de muchas cosas, el amor de muchos se va a enfriar. Que no sea el tuyo, que no sea el amor, el poco o más o menos o mucho amor que sientes por Él, por tu Salvador, que no se te vaya a enfriar. Hay que cuidarse de eso definitivamente. Por eso tenemos que tener muy claro eso. Y cuando hablamos de Adán fue el que nos llevó precisamente a una condición de condenación, mientras que por eso mismo el Padre nos mostró el camino de la salvación, de la vida eterna. Ya no muerte eterna segura, sino está totalmente la posibilidad para que todavía aquellos que faltan, que son muchos por supuesto, pero qué bueno que fueran menos cada vez más, ¿sí? Tuvieran mejor en cuenta la vida del Señor Jesucristo. Él es el molde, modelo y ejemplo, no me cansaré de decirlo y espero que tú lo entiendas también. Todas las palabras de la verdad que Dios nos ha dado son dignas de obediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada uno ya
no viva más. Es decir, hasta la muerte tenemos que llevar esa palabra de verdad de Dios, que es digna de obedecerla. Jesús mismo nos dio ese ejemplo de obediencia cuando vino a esta tierra, ya hace, como te decía ahorita, 2024 años, puntualmente. Eso es lo que ya hizo que el Señor comenzó en este mundo, vino a visitarnos en cuerpo, alma y espíritu totalmente. Ahora, como Cristo, que fue obediente hasta la muerte, también debemos nosotros obedecer todas las palabras de Dios y ocuparnos a sí mismo en nuestra salvación. Vamos a ponerle mucho sentido hoy a esta enseñanza, porque ya te estoy colocando en un tema sobre la salvación y vas a ver lo importante que es sobre el tema de la salvación. Ahora, si obedecemos a Dios, Él nos exaltará muy alto. Dios asimismo exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, como dice la palabra, toda rodilla se tiene que doblar, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Imagínate pues cómo es lo trascendentalmente grande y poderosamente fuerte que fue la vida del Señor Jesucristo, que aún así está esta promesa, es la palabra de Dios mismo. Del mismo modo, asimismo, Dios nos exaltará y nos honrará y alabará también entre todas las personas de la tierra, si somos completamente obedientes, por supuesto, a su voluntad. Por eso la Biblia dice que somos sacerdotes reales del cielo. Ahora, ¿dónde dice eso la palabra? Primera de Pedro 2:9, acuérdate, donde dice que somos real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9, ahí están las referencias bíblicas, por supuesto, para que lo tengas muy pero muy presente. Nunca jamás podremos recibir tanto honor y gloria sin obedecer plenamente a la voluntad de Dios. No podemos esperar menos. No podemos hacernos ilusiones que Dios a nosotros nos va a honrar, a glorificar, nos va a dar lo que queremos, lo que necesitamos inclusive. Si nosotros no somos conscientes precisamente de matricularnos, como te lo he dicho, en la escuela de la voluntad de Dios, es decir, de obedecer. Si no estamos en ese propósito, todavía lo estás pensando. Yo te pregunto, ¿y qué tanto es lo que piensas? ¿Acaso te va a ir mal a ti si piensas que obedecer a Dios te trae mal, te trae maldición, te va peor en tu vida? Por favor, esos son conceptos que no pueden estar hoy en día en la vida de un cristiano, de la iglesia. Bueno, que esté, por ejemplo, en personas que todavía no conocen a Cristo, pues ellos tendrán sus propias razones, irracionalmente hablando, por supuesto, porque todo eso lo llevarás a la condenación, naturalmente. Pero que todavía un cristiano, una persona, un hombre y una mujer que se identifique con Cristo, que sepa que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que vino a dar salvación y que sea consciente de que lo tiene y todavía lo duda para matricularse en la escuela de la obediencia, como te he dicho que lo hagas. ¿Cómo lo hago, pastor? Muy sencillamente, ¿dónde estás tú? ¿Estás escuchando estas meditaciones del Pan de Vida? Entonces tu oración es: Señor, me matriculo en el nombre de Cristo Jesús. Y desde este momento en adelante comienzo a conocerte, a entenderte y a poner por obra tu palabra en mi vida. Sí, mira, es así de sencillo, no es más. Sencillamente por esta razón, entonces, la Biblia nos dice que obedezcamos siempre a Dios y sigamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, como lo enseña, vamos a ver, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Vamos a leer y vamos a leer con entendimiento, es decir, sé propositivo, que cuando tú estudies la palabra de Dios se genere algo diferente en ti. ¿Qué algo? Lo que la palabra de Dios te dice que debes corregir. Y eso es la palabra propositivo. De eso se encarga entonces mi corazón y mi mente cuando yo estoy dispuesto. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a leer Filipenses 2 del 12 al 18. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta frase. Versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Quiere decir aferrados, aférrate a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda, también dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme en que he corrido, en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mira qué interesante. Ahora, quiero resaltar entonces de este tema, de este versículo, texto, Filipenses 2, 12 al 18, con respecto a la obediencia. ¿Qué nos dice el punto final del versículo 12? Dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ocúpate. ¿Tú por qué te ocupas, por ejemplo, en este mundo, en tu vida normal, en tu trabajo? ¿Sabes por qué? Porque te interesa. ¿Y por qué te interesa? Porque te da buenos réditos, te da un resultado, ¿cierto? Y el resultado es pues que tú recibes un dinero, la parte económica. Entonces por eso te ocupas bien en trabajar de una manera excelente, de que tú le convenzas, por ejemplo, a tus superiores, ¿cierto? A quienes están en autoridad sobre tu vida en tu empleo. Ahora, bueno, ¿y qué pasa con aquel que trabaja independientemente? Igual, también se ocupa y quizás más. ¿Por qué? Porque de él dependen los ingresos financieros que quiera tener o que necesite tener o que vaya a tener. Entonces se ocupa de la mejor forma, de la mejor manera, ¿cierto? Con una mejor actitud para poder vender el producto o venderse él sí mismo, sí misma de lo que está ofreciendo como tal. Dentro del punto natural, legal, dentro de lo adecuado, dentro de lo decente, dentro de lo correcto, como la palabra de Dios nos enseña. Ocúpate de la salvación. Entonces, como te ocupas de esto que te acabo de decir como ejemplo, ¿por qué el cristiano no se ocupa de la salvación? Es decir, ¿por qué sencillamente se queda pensando en que ya recibió a Cristo y punto ya, y jamás vuelve a tocar el tema de la salvación? O dice, sí, yo soy salvo, pero decir yo soy salvo no quiere decir que te estés ocupando de la salvación. Sencillamente es una afirmación evasiva, es una afirmación que tú dices sin sentido, sin propiedad, sin autenticidad, sin propiedad, sin que te duela ni siquiera. Y hay que prestarle mucha atención a esto, porque eso es lo que te lleva, por ejemplo, a no obedecer al Señor. Una de las tantas razones es porque no entiendes todavía el tema de la salvación y por eso es que no se ocupa. Es decir, no la cuidas, no la estás cultivando continuamente. ¿Con base en qué? Con base en los principios. Si tú no eres obediente a Dios y a su palabra, tú estás descuidando tu salvación, y préstale atención a eso. No quiero decir que la vayas a perder, porque la salvación, el que delante de Dios es salvo, jamás la pierde. Pero ese mismo que delante de Dios sabe que es salvo, pues el interés de cuidar la salvación se hace cada vez más y más importante, meritorio, interesante, se dedica más a cuidar la salvación. Ahora, vamos a mirar lo que nos dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Te lo voy a leer en la PDT, que tiene total relación con esto de ocuparse de la salvación en cuanto a la obediencia se refiere. Dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón, ponle sentido a este texto, a esta parte, ¿no? Versículo 3, con más razón, dice, seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Estamos claros en la importancia que tiene que cuidemos nuestra salvación. Cuidemos no quiere decir porque la vamos a perder. No, la salvación no se pierde. Lo que importa es que tú entiendas el contenido, lo que significa la salvación. En ello está
la importancia. Es allí donde tienes que presentar todo interés a estudiar más sobre la salvación. No es que tú digas, como te lo estoy diciendo, que ya eres cristiano y porque eres cristiano entonces tienes la salvación. Por favor, eso es un concepto, eso es facilismos. Es así como no tenemos que pensar los cristianos. Simplemente es darle la importancia al tema de la salvación, entonces que nos lleve a que tengamos que obedecer al Dios de los cielos. Entre tanto tú más obedezcas en Dios, pues tú le estás diciendo a Él, mira, para mí la salvación es importante. Señor, yo quiero que tú entiendas que para mí es muy importante haber recibido la salvación, vida eterna, a través de tu Señor, según Juan 3:16. Recuerda Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces comienzas ¿a qué? A explicar el tema de la salvación. Bendito sea el Señor. Todo lo que tenemos por delante, todo lo que tenemos que aprender, justamente por este punto, el punto de aprender a entender que solamente tú vas a conocer el verdadero valor de lo que significa la salvación, como lo dice Hebreos 2 en el versículo 3. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Imagínate, ¿cuánto tiempo tú le dedicas en un día a meditar sobre la salvación? Yo soy salvo, bueno, ¿y por qué soy salvo? ¿Cómo me hice salvo? ¿Y cuál es la condición? ¿Qué debo hacer? Entonces ya tengo la salvación, ¿qué debo hacer? Es como cuando tú necesitas dinero y por un medio correcto, sano, decente, tú recibes el dinero y luego tú dices, bueno, ¿y ahora qué debo hacer? Lo correcto es que comiences a cumplir con las responsabilidades que tienes, obviamente, y no a malgastarla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdate, cuando no teníamos la salvación, ya la tenemos. Entonces, sí, ahorita ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues claro, entonces voy a cuidarla. ¿Cómo cuido la salvación en mi vida? Pues hombre, la mejor fórmula para cuidar la salvación que tenemos, que tú tienes, que yo tengo, de parte de Dios, por medio del Señor Jesucristo, es aprender a obedecer. Acuérdate lo que nos dice la palabra de Dios, es que ese texto no lo podemos olvidar jamás. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Él fue obediente y se hizo hombre, siendo como Dios, Él se hizo hombre. No escatimó, no buscó razones para no venir a este mundo. Nunca, jamás lo hizo. Siempre entendió que la mejor forma era venir a este mundo y cumplir con la labor de salvación. Imagínate qué interesante, cumplir con la labor de salvación. Mañana vamos a continuar. Quedamos en puntos suspensivos, ¿cierto? 3 puntos. Vamos a quedar allí. Por lo tanto, continuamos mañana y te pido el favor, vamos a acercarnos a Dios en estos momentos. Acércate al Dios de los cielos, a tu Creador. Cierra tus ojos, inclina tu cabecita y aprende a tener reverencia delante de tu Dios Salvador. Imagínate, delante del Dios Todopoderoso. Señor, te doy gracias. Dile así: gracias. Mi gratitud siempre. Quiero presentarte siempre mi gratitud por enseñarme, porque veo un interés genuino tuyo siempre en favor de mi vida, en favor de que yo pueda comprender y entender tu voluntad, Señor, con el propósito, Señor, siempre de que yo haga cambios, ajustes, de que yo proponga en mi vida cosas que solamente son agradables a ti, que son voluntad tuya y que son para mí más íntegra bendición. Te doy gracias con todo mi corazón, Señor bendito. Aquí estoy matriculado en la escuela de la obediencia. Díselo, estoy matriculado, Señor, y allí quiero estar. Siempre quiero estar. Aquí estoy, con oídos atentos, con mi corazón, siempre para tu gloria, Señor, para seguir recibiendo tus más hermosas y maravillosas enseñanzas con base en tu palabra. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira qué bien te da, qué bien hace realmente que podamos prestar todo oído y toda atención a la palabra de Dios a través de estas meditaciones del pan de vida. ¿Te das cuenta? Seguimos aprendiendo
y es bendición para nosotros. Recuerda, transmítele, enséñales a otros, envíale estas enseñanzas, estas meditaciones, el link, envíaselo y colócalo por tus redes sociales, colócalo en tus estados. Y como te lo he dicho, seremos de bendición para muchas personas, para muchísimas personas. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Vuelvas. Que tengas un feliz día y nos vemos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.